Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo, después del estresazo del examen. La verdad que, de paso les cuento que estoy muy conforme. Eh, la gran mayoría pudo hacerlo bien, en tiempo y forma, unos cuantos días también hay, lo cual me pone muy contenta. Así que bueno, eh, el tema que vamos a ver hoy, el tema que vamos a empezar a ver hoy, porque yo ya les había dicho que nos vamos a tomar 2 clases para este tema, porque es un tema que es bastante importante. Vamos a derribar un par de mitos también de conocimiento o de creencia popular, mejor dicho, ¿eh? Porque los corticoides, que son los fármacos que vamos a ver hoy, o vamos a empezar a ver hoy, son fármacos que se venden mucho y muchas veces se utilizan muy mal. Y vamos a ver que tienen una serie de efectos adversos que son algunos bastante importantes. Pero bueno, primero y principal, vamos a hablar o vamos a decir una cosa que es muy importante. Y ¿se acuerdan cuando arrancamos con los AINES? Que precisamente la descripción, la definición de AINES era antiinflamatorios no esteroides. Y que precisamente se los agrupaba así para diferenciarlos de este otro grupo de fármacos que sí son los antiinflamatorios esteroides, y que son los que tienen toda esta serie de efectos adversos que sigo insistiendo, o sea, si lo digo muchas veces es porque es importante, ¿no? Que pueden ser bastante peligrosos, ¿no? Entonces, vamos a ver que los corticoides son los antiinflamatorios por excelencia. Ya vimos inflamación, ya vimos cómo estaba caracterizada, de qué se trataba, hablamos de los mediadores, de la inflamación, todas esas cosas que entraron ayer en el examen. Por eso también dejé aparte este tema, porque yo me quería asegurar que se comprendiera bien qué es esto de la inflamación. Bien, y volvemos a repetir, son los antiinflamatorios por excelencia. Disminuyen la inflamación con muchísimo más eficacia que cualquier otro fármaco. Pero vamos a ver que también uno de los grandes efectos adversos es la inmunosupresión. ¿A alguno de ustedes le gustaría estar inmunosuprimido? No, ¿no? Y menos en esta época. Bien. De hecho, los corticoides también se utilizan como inmunosupresores. Después vamos a ir viendo en qué circunstancias y en qué momentos los puedo utilizar. Pero si yo hablo de corticoides, primer efecto de todos, el más importante, es antiinflamatorio. Pero también se pueden utilizar como antialérgico, como inmunosupresor. También lo puedo utilizar, perdón, esperen que me cambio de posición porque estaba muy incómoda. También lo puedo utilizar como en el tratamiento del asma. Vamos a ir viendo que hay un montón de usos que son recomendados y un montón de usos en los cuales no. ¿Y de qué manera?
Los chicos que están en farmacia seguramente saben que, dame esa cremita que es mágica, que tiene esto, que tiene lo otro, que me cura todo. ¿Mm? Por eso una de las preguntas de ayer también, que estaba un poco relacionada con eso, que hay fármacos que la gente los considera mágicos, que me curan todo, que me sirven para todo. Entonces también vamos a ir desterrando esos mitos, que, sí, el Betacort, acá nos pone Marianela, el Macril también, todas esas cosas que vamos a ver su peligrosidad. Vamos a compartir la pantalla, como hacemos siempre. Bien. Acá arranca. Y el primer mito que quiero desterrar con respecto a los corticoides es, primero, que no son mágicos. O sí, me curan algunas cosas, o me alivian, mejor dicho, algunas cosas, pero lo que tengo que pagar por esa cosa mágica a veces es muy caro. Es muy caro. No caro el precio del medicamento, las consecuencias que tengo que afrontar, digamos, por esa magitud, por esa cosa mágica que me saca esos fármacos, es bastante importante. El otro mito que siempre hay que desterrar, y desde el vamos, es que los corticoides son analgésicos. Los corticoides no son analgésicos, no tienen ningún tipo de acción analgésica. Los fármacos que vimos antes, sí, tanto los AINES como los opioides, actuando por mecanismos diferentes, pero atacan específicamente el dolor. Los glucocorticoides no tienen efecto analgésico. Analgésico en el sentido que va a calmar el dolor, por mecanismos de producción del dolor o por mecanismos de alivio del dolor relacionado con lo que nuestro cuerpo produce, como eran los opioides. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si este fármaco me disminuye la inflamación, ¿el dolor va a desaparecer? ¿Por qué no, Fer? Pensémoslo así, de esta manera. Vimos que una de las características fundamentales de la inflamación era el dolor. Aparte de dolor, rubor, color, impotencia funcional, esas cosas que estaban en la pregunta número 1 del examen de ayer. Si yo hago desaparecer la inflamación, obviamente el dolor va a desaparecer. Desaparece la inflamación, desaparece el dolor. Pero, los corticoides no tienen efecto analgésico per se, sino que al disminuir o hacer desaparecer la inflamación, van a calmar el dolor. Pero yo no puedo tomar un corticoides para un dolor de cabeza, para un dolor articular. Para ese tipo de dolores no lo puedo tomar, porque les vuelvo a repetir, las reacciones adversas que tienen este tipo de fármacos son bastante peligrosas. Nosotros vamos a ver que los corticoides también son sustancias que nuestro cuerpo produce. Y nuestro cuerpo las produce, no en todo momento y porque sí, sino que son sustancias que se producen ante el estrés,
ante cuando hablamos de estrés no es de estar agobiado por la situación, estoy re estresada porque no podía conectar la máquina a internet y no podía dar la clase, estoy estresada porque, qué sé yo, o sea, no se refiere a ese estrés. Cuando se habla de estrés, también en el organismo, una cosa es un estrés físico, otra cosa es un estrés psíquico, se habla de todas estas cosas que nuestro cuerpo está permanentemente, que le están pasando, porque son cosas normales del funcionamiento. Cuando el estrés básicamente es cuando el cuerpo no puede cumplir de manera correcta, digamos, cuando no, como que no es suficiente, no le alcanza, se empieza a estresar. Es muy similar al estrés psíquico, que cuando nosotros no podemos alcanzar, digamos, un objetivo, que nos volvemos así medio como locos, que a eso nosotros le denominamos estrés, al cuerpo le pasa lo mismo. Cuando no le alcanza para cumplir las funciones orgánicas normales, es como que también sufre un estrés. En esta situación, la glándula suprarrenal, que es una glandulita que está arriba de los riñones, el nombre nos lo dice, empieza a producir los glucocorticoides. Y acá tienen un dibujito de la hipófisis. Nosotros todavía no llegamos a la parte de endocrino en anatomía, pero ya lo vamos a ver, que es una glandulita que está acá adentro en el cerebro. Yo hago una proyección, me pongo el dedo acá y el otro dedo acá arriba, acá por debajo por donde andan mis lentes, hago la proyección para dentro de la cabeza y anda por ahí adentro. Es una glándula, bueno, se me patinó, que está ahí adentro del cerebro, y que comanda, por decirlo de alguna manera, todo lo que es el sistema hormonal, o no todo, pero gran parte del sistema hormonal. Una de estas funciones que cumple la hipófisis precisamente es la producción de una hormona que se llama adrenocorticotrofina. Esto lo vamos a ver un poquito más ampliado en anatomía y lo vamos a ir entendiendo un poquito mejor. Pero básicamente esta glandulita produce una hormona que se llama adrenocorticotrofina. Esa hormona actúa sobre la suprarrenal, aumentando la producción de corticoides. Obviamente eso va a ocurrir únicamente cuando lo necesitemos. Si no lo necesitamos, no. Y esto es importante conocerlo, porque vamos a ver que el uso indiscriminado de estos fármacos, los corticoides, me van a inhibir, digamos, este proceso normal. Van a hacer que la hipófisis no produzca esta hormona, que al no producirse esta hormona no actúe sobre la glándula suprarrenal, no haya obviamente producción de corticoides endógenos y el cuerpo no pueda responder a este estrés. Eso es importante, porque la inhibición del eje, lo que se denomina inhibición del eje, es uno de los mecanismos, uno de los efectos adversos bastante complicados y uno de los motivos por el cual un tratamiento a largo plazo con corticoides siempre se debe abandonar en forma escalonada. Nunca puedo dejar de tomar un corticoide después de haberlo tomado mucho tiempo en forma brusca. Ay, se me terminó, no lo tomo más. No, porque esto es una de las cosas graves. Entonces, para entender un poquitito más esto,
porque ahora parece medio que está medio como colgado, pero después lo vamos a ver en forma más amplia. Vuelvo a repetir. La hipófisis produce una hormona que se denomina adrenocorticotrofina. Esta hormona actúa sobre la suprarrenal, produce glucocorticoides, la suprarrenal produce los glucocorticoides, y el aumento de estos glucocorticoides, que son la hidrocortisona y la corticosterona, los dos corticoides que produce nuestro cuerpo, le van a mandar una orden a la hipófisis para que deje de producir adrenocorticotrofina. La adrenocorticotrofina también le podemos decir ACTH, es más fácil. ¿Por qué le manda la orden? Siempre comparo este sistema, eso se denomina sistema hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Es un mecanismo de feedback negativo o de retroalimentación negativa, y significa que el aumento de una de estas sustancias le va a mandar la orden a los que están más arriba, en el eje, para que frenen la producción de la hormona que produce esa glándula en particular. Vamos a ponerlo de otra manera. Esto vendría a ser como una especie de fábrica, ¿no? Donde está el dueño de la fábrica, el gerente y los operarios. En este caso, el dueño de la fábrica vendría a ser el hipotálamo, que acá no está dibujadito, pero el hipotálamo es otra glándula que está también en el cerebro y que le manda órdenes a la hipófisis. Vendría a ser el dueño de la empresa. La hipófisis recibe esa orden y la manda, en este caso, a la suprarrenal. En este caso, la hipófisis vendría a ser el gerente de la empresa, y la suprarrenal vendría a ser los operarios, los que tienen que hacer el trabajo. Los otros dos dan orden nada más. Pero ¿qué pasa? Cuando los operarios ya tienen demasiadas almohadas, porque era una fábrica de almohadas, tienen demasiadas almohadas y tienen un exceso de almohadas, ¿qué van a hacer? Le van a decir al gerente que les deje de mandar la orden para que sigan fabricando almohadas, porque no tienen más lugar donde guardarlas. Entonces el gerente va a inhibir la orden, va a dejar de mandar la orden para que sigan fabricando almohadas porque no tenemos lugar donde guardarlas. Esa información que vuelve para arriba, digamos, en el eje, se denomina retroalimentación negativa o feedback negativo. ¿Por qué? Porque precisamente el aumento de la producción de sustancias en esta parte, o sea, en la parte final de este eje, va a emitir la orden para que se deje de producir la otra orden, para que se inhiba la producción de sustancias que tengo en exceso. ¿Se entendió un poquitito cómo es esto de la retroalimentación negativa? Escucho dudas. Es como un circuito entonces, profesora. Es un circuito, exactamente. Va dando y después da la orden de que no siga fabricando más y le va dando a la hipófisis de que le pase también la orden de que no se fabrique más debido a la cantidad que tienen. Exactamente, exactamente. A ver lo que dicen acá. El dolor era parte de la inflamación, sí, es como una cadena, pero no son analgésicos. No, cortisol sí es uno. ¿Qué glándula era? Pregunta María Cruz. Es como una estufa. ¿Por qué como una estufa? A ver, me gustó ese
esa comparación? ¿Por qué una estufa, Marce? Ah, claro, que tiene un termostato que separa cuando ya cuando hay excede la temperatura, ya sea para arriba o para abajo, sí, o la plancha también. ¿Eh? Bien, María Cruz, la glándula es la hipófisis y la suprarrenal en este caso. El eje completo es hipófisis, perdón, hipotálamo, estaba leyendo el chat, hipotálamo, hipófisis, en este caso suprarrenal. Pero después vamos a ver que este tipo de eje también se repite en la tiroides, también se repite en los ovarios, en los testículos, en varias otras glándulas. Bien, vamos a seguir entonces. Bien. Y acá les dice, los glucocorticoides actúan sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, y sus principales representantes endógenos son el cortisol o hidrocortisona y la corticosterona. Esos son básicamente los endógenos. Después vamos a ver que de los que nosotros tomamos hay un montón más, porque la mayoría son todos sintéticos. Glándulas suprarrenales. Miren todo lo que hacen las glándulas suprarrenales. Acá, ¿ven este dibujo de acá, tan lindo de tantos colores? Tenemos, en la glándula suprarrenal hay dos partes. Está lo que se denomina la corteza y la médula. Es como un limón, que tiene la cáscara y la parte de adentro, los gajitos, que son los que producen el juguito. La corteza precisamente es la cáscara y la parte de adentro, la médula. Pero acá la diferencia que no vieron, nosotros dije un limón, pero bueno, la ralladura del limón para algunas comidas la usamos. Vamos con una naranja, ¿qué hacemos? La pelamos y la tiramos, la corteza la tiramos y nos comemos lo de adentro. Bueno, acá no, acá la corteza también hace cosas, así que también es más parecida, por eso decía que era más parecida al limón. La corteza tiene 3 zonas, o 2 zonas, perdón, 3 zonas. Lo que se denomina la zona glomerulosa, que produce aldosterona, la zona fascicular, que produce cortisol, la zona reticular, que produce los andrógenos suprarrenales. Por ahora nos vamos a quedar con la zona fascicular, que es la que produce el cortisol. Las otras partes de la corteza suprarrenal las vamos a ir viendo cuando veamos este otro tipo de fármacos, o en anatomía cuando veamos esta parte. Fíjense que el cortisol, acá les dice, hay un dibujito de un chiquito, una chiquita, no sé, con un ojo hinchado y dice, frena la inflamación. Pero acá también nos dice, aumento de la glucosa en sangre. Ojo, porque ahí tenemos uno de los efectos adversos bastante importantes. Aumento de la glucosa. Que una cosa es cuando mi cuerpo lo produce y porque necesita frenar la inflamación, el grado de aumento de la glicemia no va a ser tan importante, o sí va a ser importante dependiendo de algunas cosas, pero ahí ya tenemos el porqué de uno de los efectos adversos importantes, porque lo hace, funciona así, pasa esto. Modificación de los mecanismos de defensa, otra de las cosas que también era problemática. Promueve la lipólisis. Y acá diríamos, qué lindo, acá esto está bueno. ¿Por qué? Hace que la grasa, los lípidos se desarmen y no es que desaparecen, pero no. Después vamos a ver que no es conveniente y vamos a ver por qué. Bien,
Vamos a un poquitito más adelante. Dice, producción endógena. Estas hormonas son naturalmente producidas por el organismo humano en las glándulas suprarrenales, como en el caso de la corticosterona, el hidrocortisona o cortisol, ambos glucocorticoides, o de la aldosterona del grupo de los mineralocorticoides. La aldosterona la vamos a dejar un poquitito aparte, porque no está relacionado con estas cosas, actúa más en la regulación de los electrolitos en la sangre, el famoso sodio, y la retención de agua o no, y que vamos a ver que está muy relacionada con el tema de la hipertensión, pero no tanto con la inflamación. Como estamos hablando de los corticoides, de los glucocorticoides antiinflamatorios, a la aldosterona la vamos a ver un poquitito más adelante. Las sustancias no puedo leer en voz alta, me estoy volviendo vieja, che. Endógenas operan fisiológicamente en el cuerpo humano en dosis pequeñas. Acá tenemos otro punto importante. Por eso que operan permanentemente en dosis pequeñas y no sufrimos los efectos adversos que después vamos a ver que tienen los corticoides por boca. Para controlar situaciones de estrés orgánico y atenúan las respuestas de los tejidos a procesos inflamatorios, revirtiendo los síntomas de la inflamación, pero sin tratar la causa subyacente. Actúan inhibiendo la acumulación de células inflamatorias, macrófagos, leucocitos, todo eso en la zona de inflamación. Básicamente eso es lo que ocurre. Disminuye la inflamación, pero no ataca la causa. No ataca la causa. No me cura. Me disminuye la inflamación, pero no me cura. Disminuye, hace desaparecer el síntoma, pero no me cura la enfermedad. Con respecto hasta ahora, ¿cómo venimos? Yo me perdí, profe, en la parte de qué hacían los corticoides, o sea, los que ingerimos. Lo que es el circuito lo entendí, pero no entendí bien qué hacían los corticoides en el cuerpo cuando los ingerimos. Básicamente es como antiinflamatorio. O sea, cuando se consume un corticoide, básicamente se lo utiliza como antiinflamatorio. Pero a nivel del eje me lo va a suprimir. Porque el eje, por este mecanismo de retroalimentación negativa, cuando hay demasiado corticoide, se frena la orden de parte de la hipófisis de la producción de nuevos corticoides. Este eje, en vez de estar frenado por los corticoides que produce el cuerpo, va a estar frenado por los corticoides que consumí. O sea, el cuerpo va a detectar que hay una cantidad de corticoides como para frenar la orden de que se sigan produciendo. No, o sea, no va a detectar si esos corticoides vos los tomaste o los produjo tu cuerpo. El cuerpo detecta la cantidad de más que hay para emitir la orden de que se frene la orden de producción. Por eso, tomar corticoides frena el eje, lo frena. Y si me frena el eje, va a llegar un punto que está demasiado frenado, es como que está, puede llegar a producir también una atrofia de la glándula suprarrenal, porque como dejó de trabajar, digo, ¿y acá para qué estoy? Me quedo así pancha, yo soy la suprarrenal, no tengo que trabajar, y estoy así, y cada vez sin trabajar, y me pueden mandar la orden, pero yo estoy oxidada, y
no va a funcionar. Por eso, después, eso lo vamos a analizar un poquitito más con otra vuelta de rosca cuando veamos los efectos adversos. Bien. Glucocorticoides. Los esteroides suprarrenales no se almacenan, se sintetizan y se liberan en función de las necesidades del organismo. El precursor de los glucocorticoides es el colesterol y la ACTH, lo que hace es facilitar el primer paso de la síntesis. En realidad, fíjense, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando también de membrana celular, que hablábamos de la alimentación y hablábamos de todo este tipo de cosas? Bueno, que hablábamos de las dietas veganas estrictas y de un montón de cosas en las cuales no había consumo de colesterol precisamente porque el colesterol provenía exclusivamente de los alimentos de origen animal. Bueno, acá tenemos otro motivo por el cual una dieta vegana estricta suele ser medio como que me falta algo. Bueno, o casualidad, los glucocorticoides endógenos, esos corticoides que mi cuerpo va a secretar precisamente para resolver ese estrés orgánico, el precursor, o sea, la materia prima con la que se va a hacer es el colesterol. Yo no tengo ningún tipo, ¿de dónde lo voy a sacar? Va a ser un problema. Y la CTH, o sea, la adrenocorticotrofina, lo único que hace es precisamente esa orden que traía, era facilitar el proceso de síntesis. La suprarrenal lo que hace es sintetizarlo, fabricarlo, y la orden que la trae la ACTH es, obviamente, facilitar. Facilitar se le dice porque, obviamente, si yo no tengo la orden, como que no voy a laburar, no voy a laburar hasta que no me den la orden. Administración exógena, o sea, cuando lo consumimos. Cuando se inicia el empleo de fármacos corticoides, se corre el riesgo de interferir con la producción endógena corporal, que muchas veces suele ser suficiente para controlar el estrés orgánico inicial. E incluso en tratamientos repetidos, no controlados por un médico, puede llegarse a suprimir la producción endógena con los graves riesgos que esto significa. Vuelvo a repetir, el inconveniente de un tratamiento no controlado, así en forma pues yo lo hago porque se me canta, porque también creo que es un fármaco que es mágico, que me va a curar cualquier cosa, llego al punto de suprimir esta orden, y al no tener esta orden, la suprarrenal obviamente se va a atrofiar, va a dejar de trabajar, va a dejar de producir lo que tiene que producir. Mientras yo lo estoy tomando no pasa nada porque lo tengo por fuera. Lo que no tengo por dentro lo tengo por fuera. Pero la realidad es que nadie lo hace de esta manera. Sobre todo con un tratamiento de automedicación no controlado, lo tomo el tiempo que me parece, que se me dio la gana, el tiempo que me alcanzó la cajita que tenía, o la pomadita que tenía, o lo que fuere. Cuando no ocurre de este modo, y yo lo dejé de tomar porque se me cantó, porque se me terminó la caja, porque esto, porque el otro, ya me curé, lo dejo de tomar, y ya está, se terminó. No, ahí está el grave problema, ya el eje está suprimido, ese cuerpo va a estar sometido a un estrés orgánico, y me va a faltar las órdenes para que yo pueda arreglar todo ese lío que encima lo agravé. Acá les habla un poquitito del mecanismo de acción. En este tipo de fármacos no le vamos a dar mucha bolilla al mecanismo de acción. No tiene realmente una implicancia tan importante como sí lo tenían los AINES. ¿Se acuerdan que precisamente los efectos adversos estaban relacionados con el mecanismo de acción? Acá no, los
el mecanismo de acción no tiene nada que ver, ni siquiera está relacionado con los efectos adversos, por eso no le vamos a dar un poquito de, o sea, se me lengua la traba, no le vamos a dar tan importancia al mecanismo de acción. Después, obviamente, vamos a ir viendo con cada fármaco de qué manera actúa, si consideramos que realmente está bueno saberlo por el motivo que fuera, o porque por el mecanismo de acción realmente se produce el efecto que buscamos, o los efectos adversos están realmente relacionados con ese mecanismo de acción. Bien, por eso toda esta parte lo vamos a dejar de lado. Ya nos queda menos de un minuto, en cualquier momento se nos corta, pero acá lo dejamos, vamos a ver esta partecita, que esto es lo más importante: efectos farmacológicos, antiinflamatorio, antialérgico e inmunosupresor. Nos vamos a abocar en la segunda reunión, nos vamos a enfocar precisamente en esos efectos farmacológicos, en los motivos, en los por qué vamos a consumir este tipo de fármacos, o por qué el médico nos va a dar esto. ¿Ok? Nos vemos en 10.